A continuación, pues ya tenemos en sala al ingeniero Martín Álvarez. Él nos va a poder brindar la siguiente charla que nos corresponde al día de hoy, que se denomina BIM en proyectos de infraestructura. El ingeniero Martín Álvarez de DCM Labs es graduado en diseño industrial, participante del programa Intercampus en la especialidad de Ingeniería del Diseño en la Universidad de Sevilla, España, investigador con más de 15 años de especialización en tecnologías digitales de asistencia al diseño y a la presentación de proyectos. Desde el año 2003 es docente en los cursos de especialización de Autodesk, habiendo logrado las certificaciones internacionales de Autodesk Certified Instructor y Autodesk AS Construction. También es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Gráfica Digital, SIGRADI, de la Association for Computer Machinery, ACM, y del Comité BIM del Perú. Como fruto de su actividad docente y de sus investigaciones en software especializado, ha publicado un primer libro de Revit Arquitectura en español, Latinoamérica, y se encuentra en la preparación de un libro orientado a la visualización arquitectónica. Desde el año 2010 brinda consultorías y capacitaciones para la implementación de tecnologías BIM en diferentes empresas e instituciones. Ingeniero Martín Álvarez, bienvenido a nuestro evento. No sé si está ya con el micro habilitado. ¿Podemos hacer la prueba, por favor? Sí, buenos días. ¿Me escuchas bien? Sí, sí se escucha bien. Listo, qué bueno. Bueno, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme a participar en este evento. Agradecer personalmente al Paul Correa, al ingeniero La Rosa y a todo el equipo de Distriluz por haber pensado en nosotros para poder participar aquí. Solo una pequeña aclaración. Siempre me dicen ingeniero, yo no soy ingeniero. Yo soy diseñador industrial. Pero en fin, ese detalle no es demasiado relevante, no te preocupes. Pero sí, ya estoy acostumbrado. No hay problema a que me conviertan en ingeniero. No tiene nada de malo, por si acaso. Miren, no sé si ya pueden ver mi pantalla. Acabo de compartir. Ya se ve. Sí, se ve, pero se ve el Teams. A ver, sí, un segundo. A ver si. Ya se ve la presentación. Listo, bueno. Aquí lo que vamos a hacer nosotros es hacer una presentación general de nuestra experiencia en el trabajo con modelos digitales en proyectos de infraestructura de distinto tipo. Nuestra empresa viene trabajando con modelos digitales hace ya realmente más de 20 años. Y ahora les voy a contar un poco cómo es que nosotros trabajamos, cómo es nuestra visión para el desarrollo de estos proyectos. Y de manera muy puntual, porque desgraciadamente muchos de los proyectos que nos toca colaborar o trabajar tienen demasiadas restricciones de confidencialidades y demás, ¿no? Luego de haber escuchado la presentación del ingeniero La Rosa, me da muchísimo gusto todo lo que han ustedes podido avanzar y sobre todo también nos sentimos muy contentos de en su momento haberles podido apoyar en algún momento junto con el equipo de Profile para la puesta en marcha de lo que ustedes están desarrollando. Bueno, entonces aquí les pongo un poco la agenda. Lo que vamos a hacer primero es una pequeña presentación nuestra muy chiquitita de quiénes somos nosotros como empresa. Luego voy a pasar a explicarles un poco cómo es nuestra visión DIM, DIM le hemos puesto ahí nosotros, que tiene que ver un poco a lo que nosotros llamamos los modelos de diseño integrado, ¿no? Nuestra presentación va a estar más abocada, no tanto a la etapa de ejecución de proyectos, o sea, me refiero a la ejecución de obras, sino más bien a todas las etapas previas, es decir, la etapa de anteproyecto, de proyecto o incluso la etapa de preconstrucción, en donde hay mucha tarea por hacer, en el sentido de que la aplicación de los modelos virtuales, los modelos digitales, muchas veces llega en etapas posteriores, ¿no? O sea, hay ya un expediente hecho en cualquier tecnología, en cualquier metodología, y bueno, en ese instante irrumpen los modelos digitales con los beneficios que por supuesto pueden contribuir al proyecto, pero que en esencia están entrando un poco tarde, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos querido aquí es incorporar cómo es que nosotros hemos podido intervenir con modelos digitales
de manera muy temprana, muy temprana, en proyectos de mediana y gran infraestructura. ¿Ok? Entonces, sin más, vamos a arrancar ya. Bueno, hoy nosotros como DCM somos una empresa que, bueno, por la coyuntura normal de la pandemia que estamos trabajando, bueno, nos hemos virtualizado más de lo que ya estábamos. El equipo ahora está no necesariamente sobre la misma ubicación, nosotros mantenemos igual la oficina, pero vamos trabajando nuestros modelos de manera colaborativa con herramientas en la nube. Y quería yo mostrarles esta fotografía que corresponde a justamente a la máquina en la cual estoy haciendo la presentación ahora. Estoy ahora mismo en mi casa, en donde sí teníamos un espacio para poder hacer las presentaciones y desarrollar nuestro propio trabajo aquí, pero que se usaba de manera muy eventual, ¿no? Hoy por hoy se ha convertido en un lugar importante. Y quería mostrarles esta configuración de equipo, bueno, que es un PC común y corriente como cualquier otro, con la única particularidad que tiene 3 monitores. Y estos 3 monitores tienen, bueno, esta disposición que hemos decidido nosotros colocarla así, 2 verticales y un horizontal, porque como ven ahí intencionalmente colocamos un documento en el lado derecho que sirve mucho para la lectura de información y navegación en todo lo que tenga que ser temas con lecturas, ¿no? Y las otras 2 pantallas, por supuesto, para todo lo que tiene que ser la elaboración de los modelos digitales. Tenemos además también un dispositivo ahí, que es un mouse 3D, que también ayuda muchísimo a la navegación en los modelos. Ok, bueno, volviendo al punto de la agenda. DCM realmente es una empresa que nace dentro del departamento BIM de otra empresa del mismo grupo que se llama Animedia, que tiene ya, como les digo, 25 años desarrollando modelos digitales, y empezó por allá por los años 2007-2008 a generar modelos BIM de manera todavía muy explorativa, a razón de nuestra relación con Autodesk, ya, como usuarios de software de Autodesk y también como instructor, porque yo además también soy instructor para Autodesk. Entonces, dentro de ese departamento BIM de Animedia, comercialmente y por conveniencia también operativa, se decidió independizarlo en una empresa que no tenga, digamos, la misma estructura de personal que su empresa matriz. Y así funciona ya desde el año, ya tenemos 6 años trabajando con la marca DCM en proyectos de infraestructura. Somos 2 empresas que trabajamos y desarrollamos proyectos en etapas tempranas, en etapas de preconstrucción y en algunos casos, y recalco el tema de algunos casos, en la parte de construcción y obra. Nosotros somos más una empresa de soporte que se encarga de poner en marcha proyectos de distinto tipo y de ayudar a aquellas empresas que de pronto no tienen la capacidad todavía de implementar dentro de su propia organización un área BIM o un desarrollo de modelos digitales in-house. Bueno, somos eso, somos una empresa de soporte que ayuda a desarrollar todo ese tipo de proyectos. Marco aquí una línea de tiempo muy breve. El inicio de operaciones, digamos, comercial, lo que marcó un hito para nosotros importante fue cuando, de la mano del equipo de Graña y Montero, cuando aún no existía el área BIM en Graña y Montero, y que varios de los ingenieros que formaron parte de ese primer equipo consiguieron en un curso de capacitación, en este caso de Revit, que tuvimos que dar, bueno, dio el punto de inicio para empezar a desarrollar modelos ya aplicados directamente a obra. O sea, el salto fue de investigación a entrar directamente a un modelo de obra. La cosa fue un poco retadora, complicada, pero se llegó a buen término, sobre todo por la buena disposición del equipo de ingenieros de Graña y Montero. Aproximadamente en el año 2013 empezamos a incorporar ya conceptos de BDC en el desarrollo de nuestros modelos y en el soporte que damos a las distintas empresas. A partir del año 2018, nosotros empezamos a hacer ya el servicio de virtualización de desarrollo de modelos, no necesariamente presencial, ¿no? Con lo cual, cuando vino ya un poco la situación de la pandemia, nosotros ya estábamos bastante virtualizados en ese sentido, puesto que ya habíamos atendido proyectos no solamente en el Perú, sino en algunos otros países y siempre de manera remota. Y luego de ahí hasta ahora vamos trabajando de la misma manera, todo a través de sistemas virtuales, con, no sé, distintas tecnologías, ¿no? Desgraciadamente, el mercado no es uniforme, no todas las empresas tienen las mismas capacidades de conectividad, inclusive, o de uso de herramientas, ¿no? Nosotros trabajamos principalmente con software de Autodesk y las herramientas de trabajo colaborativo de Autodesk, como podrían ser lo que ahora se llama el Autodesk Construction Cloud, ¿no es cierto?, requieren el uso o se requiere para poder participar en la plataforma, bueno, las licencias, no solamente del software, sino también del
del acceso a la plataforma, y desgraciadamente no todas las empresas cuentan con ello, así que tenemos una mixtura de procesos realmente que nos obliga a acomodarnos a las necesidades de cada empresa, pero hacer que las cosas pasen, ¿no? Con lo cual a nosotros también se nos hace un poco complicado mantener un único orden, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, para nosotros dar un soporte y trabajar, por ejemplo, para una empresa tipo Distriluz, como para hacer, por ejemplo, desarrollar unos modelos digitales para una empresa tipo DP World o otra entidad, o una constructora, por ejemplo, o una oficina de diseño. Cada uno tiene sus particularidades y nos tenemos que ir siempre acomodando, siempre proponiendo lo que sobre la base de nuestra experiencia hemos venido desarrollando. Como respaldo institucional, nosotros, como ya he dicho yo, tenemos una relación bastante cercana con Autodesk, como en mi calidad de instructor. A través de Animedia fuimos fundadores del Comité BIM del Perú en Capeco, y tenemos también dentro de nuestros procesos la incorporación de metodología BDC, en la cual nosotros participamos junto con Capeco en uno de los primeros grupos que se desarrollaron en Perú para la certificación de BDC. Nos ha tocado desarrollar proyectos en distintas partes del mundo directamente con la marca DCM. Por supuesto, el principal foco de desarrollo de nuestros proyectos está en Lima, o en el Perú, perdón. Y sin embargo, curiosamente nos ha tocado recientemente desarrollar por ejemplo, a través de modelos digitales, unas simulaciones de un proceso constructivo de un viaducto en España. Eso es un proyecto que acabamos de terminar hace 2 días. En la zona de Arabia Saudita nos tocó desarrollar varias obras de infraestructura también, de plantas de tratamiento de agua potable, aguas residuales y plantas desaladoras. Fue una experiencia bien interesante porque la coordinación lo hacíamos desde aquí, con España y en Arabia. Y en Estados Unidos y Canadá también siempre nos tocan hacer cosas, digamos, que tenemos una relación con un par de contactos allá que nos ayudan a desarrollar proyectos en distintas partes del mundo. Ahora, un poco rescatando lo que comentaba el ingeniero Rosas en su presentación anterior, ¿no? Lo que uno siempre se enfrenta es a creer de que es casi como que me tomo una pastilla y listo, ya estoy usando BIM, ¿no? Entonces nuestra visión está llena de puntos de repente un poco distintos o casi de contracorriente a muchas de las cosas que yo he investigado, hemos ido leyendo y les vamos a ir explicando. Lo que nosotros buscamos, y desde hace ya más o menos unos 4 años, siempre nosotros andamos procurando ya casi desterrar el acrónimo BIM, ¿no? Y empezar a hablar, digamos, de modelos de preconstrucción o llamarlo de alguna otra manera que no sea específicamente BIM, ¿no? Porque desde nuestra visión es casi como, por ejemplo, hablar yendo a un terreno anterior, hablar de proyectos y de proyectos CAD. ¿No? Todos son proyectos, ¿no? Entonces pasa lo mismo. Hablar de proyectos y hablar de proyectos BIM no es, en nuestra opinión, no es lo correcto, ¿no? Entonces, en la medida posible, y es difícil, procuramos siempre nosotros ir utilizando cada vez menos este acrónimo, ¿no? Y lo que buscamos es eso, o sea, generar modelos de diseño. Nuestra experiencia principalmente está más en la etapa previa a la construcción que en la ejecución de las obras, para lograr que la información que se va generando desde etapas tempranas tenga la posibilidad de ir evolucionando conforme el proyecto va avanzando, y que los usos y los beneficios que se logren obtener de un modelo desde etapa temprana los pueda tomar yo de manera, si no inmediata, por lo menos casi inmediata, pero siempre acotados a un objetivo tangible, ¿no? Un objetivo que se pueda alcanzar, un objetivo que se pueda repetir, ¿no es cierto?, de proyecto a proyecto, y que desde ahí pueda ser escalable al resto de etapas o al resto de proyectos de una determinada organización. Entonces lo que buscamos nosotros es tener eso, una estructura de datos inteligente, ¿no?, que nos permita desarrollar nuestros modelos con las herramientas que se disponen en el mercado. Y ahí, si bien tenemos una relación directa con Autodesk, digamos como que no somos fundamentalistas, ¿no es cierto?, y decir que únicamente se deben desarrollar con tal o cual herramienta un determinado proyecto, sino que dentro de la elaboración de un proceso y estos templates que debemos generar, y no me entiendan la palabra template como un template de Revit, ¿no?, sino como un template de trabajo, una estructura de organización de la información que va a contener el proyecto, para sobre esa poder desarrollarlo de forma tal de que, independientemente de las personas que elaboren determinada etapa o determinada parte del proyecto, sea el proceso el que gobierne el desarrollo de los modelos. Entonces, la idea sería no pensar en los templates de esta manera, ¿no es cierto? Un template, creo que hay un delay ahí, claro. No un template así como este, ¿no es cierto?, que es una plantilla que solamente hace eso y no puede hacer otra cosa, sino que sea una estructura de datos organizada que nos permita desarrollar, como en nuestro caso, y vamos a verlo en un momento más,
proyectos que entre sí mismos son muy diferentes, ¿no? En donde en esta estructura de datos y de información y de herramientas, el eje principal siempre van a ser las personas, ¿no? Las personas del lado de nuestros clientes y las personas del lado de nuestro equipo. Desgraciadamente, no siempre hay disposición, ¿no es cierto?, a aceptar ciertos cambios, como ya se han explicado seguramente en la conferencia anterior y en otras más, pero es parte natural de, no sé, del desarrollo humano, ¿no es cierto? Y siempre nos vamos a topar con distintos tipos de personas que sí, digamos, tienen la disponibilidad de poder aceptar ciertas cosas y otros que no tanto, pero al final siempre los modelos se van a ir desarrollando. Entonces, llevando estos conceptos de un template, de una plataforma que nos permita desarrollar las cosas, propongo, por ejemplo, esta analogía con una industria muy distinta a la nuestra. ¿No es cierto? Aquí tenemos 3 vehículos. Estos 3 vehículos, más allá de que se parecen en que son vehículos de que tienen 4 ruedas y que son alemanes, ¿no es cierto?, obedecen a distintos tipos de mercados, tienen distintos precios, tienen distintos usos, ¿no? Y obviamente son de marcas comerciales diferentes. Pero todos ellos están desarrollados por el mismo fabricante. Y aquí coloco algo que quizás a muchas, sobre todo a las personas que son, bueno, que son certificados oficiales de BDC, yo utilizo mucho el término, nos gusta mucho la metodología, hemos participado con ella, pero igual, siento siempre de que a veces hay mucho foco en el desarrollo de utilizar los modelos BIM para la gestión, por ejemplo, de la construcción, para lograr, digamos, el presupuesto, lograr el alcance, lograr el plazo, lo cual es ciertamente importante, ¿no es cierto? Pero nuestro punto de vista va un poco más allá, a traer esa información a la parte de VD, o sea, el Virtual Design y no el Virtual Construction, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que con eso podamos nosotros, por ejemplo, evitar problemas de cosas que vienen después de la construcción, ¿no? La construcción al final es un medio, ¿no? O sea, eso se ejecuta, se desarrolla y la infraestructura queda. Y los errores que pudieron haber habido en diseño, ¿no es cierto?, que han sido efectivamente bien construidos en presupuesto, en plazo y en alcance, operativamente podrían no funcionar. Entonces, al final, desde nuestro punto de vista, siempre es mejor darle más tiempo a la etapa de diseño, porque al final la construcción va a ser un medio para lograr desarrollar ese proyecto. Entonces, y siendo que la infraestructura tiene una operatividad, por ejemplo, como vamos a ver un poco más adelante, también una operatividad en largos años, cualquier cosa que se logre mejorar en etapa de diseño que redunde en la operación es, desde nuestro punto de vista, muchísimo más importante que cualquier cosa que podamos, por ejemplo, mejorar a niveles de, por ejemplo, la constructibilidad de un sector de la construcción, por ejemplo, ¿no? O reducir, por ejemplo, el plazo de construcción. De pronto se ahorra dinero en ese momento, sí, pero la operatividad del proyecto en cuanto a su diseño no es rentable a lo largo del tiempo, a pesar que esté bien construido. Entonces, ahí hay una visión un poco distinta que nosotros procuramos siempre incorporar, ¿no? Por eso colocamos el VDC con la C en minúscula. Entonces, esta plataforma de esos 3 autos que les muestro yo aquí es la solución que hace la Volkswagen para poder desarrollar, como han visto ahí, desde un Audi hasta un vehículo utilitario, sobre la base de una estructura que es una plataforma modular que se va acomodando en función de las necesidades y que tiene una parte sencillamente que es, digamos, fija e inamovible, la parte del tren motriz delantero con el mando de dirección, y que las demás partes de la misma plataforma sí puedan tener, digamos, ciertos márgenes de variabilidad. Entonces, de esta manera, siendo que la industria automotriz es una industria muchísimo más compleja que la industria de la construcción por la cantidad de tecnología involucrada y demás, se logra sobre la base de una plataforma única, o sea, lo que yo graficaba como un template, una forma de organizar la información para que su proceso de producción sea útil, funcional, en productos que son abiertamente diferentes. Entonces, eso es un poco lo que buscamos nosotros. Organizar información de cierta manera que nos permita poder atender, por ejemplo, un proyecto de edificación, que nos permita también poder atender un proyecto de infraestructura portuaria, o aeroportuaria, o ferroviaria, o de hidroeléctricas, o de los proyectos similares a los que hace Distriluz, ¿no? Todo eso sobre la base del análisis de cómo funciona cada una de las empresas y cómo vamos abordando el desarrollo de los modelos. Entonces, si bien hay mucha variabilidad, siempre existe una manera de lograr estandarizar ciertos procesos, acomodar cómo debe fluir la información para que pueda ser adaptable a distintas situaciones. Entonces, desde nuestro punto de vista tenemos, desde la etapa de anteproyecto hasta la etapa de operación, muchas cosas pasan en el camino, ¿no? Nosotros principalmente estamos, repito, más abocados incluso en las etapas de anteproyecto, en las evaluaciones de los perfiles, por ejemplo, en las evaluaciones comerciales de un determinado proyecto,
En la etapa de proyecto, en coordinación con proyectistas, nosotros no diseñamos tampoco, somos una empresa de soporte. Y también en algunos casos en la etapa de construcción. En la etapa de operación y mantenimiento que le he graficado yo aquí de manera, digamos, segmentada, es porque si bien es una de las promesas del BIM, es la promesa más alta de BIM, ¿no? Se requiere mucha información y mucho orden y que el modelo además haya podido ir evolucionando a lo largo de todo el ciclo de vida del propio proyecto para que eso efectivamente sea funcional. Entonces hay mucho trabajo por hacer para poder llegar a operación y mantenimiento. De hecho, no lo incorporé yo en esta presentación, pero nos tocó, por ejemplo, hacer un ejercicio con modelos digitales para una entidad pública que es Proinversión, para hacer, por ejemplo, el cálculo de operación y mantenimiento de los colegios de alto rendimiento. Como son proyectos que el Estado tiene que concesionar, ahí nos tocó hacer modelos únicamente, ni para elaborar planos, ni para detectar interferencias, ni para sacar costos, ni nada de esas cosas, sino sencillamente para, a través del modelo, poder hacer una evaluación rápida de si efectivamente los costos que estaba proponiendo el futuro concesionario de la obra, efectivamente, o de la operación, digo bien, efectivamente se podían validar a través del modelo y efectivamente logramos sacar una serie de datos súper interesantes que uno utilizó Proinversión para mejorar justamente lo que les digo, es decir, al final la inversión que se hace en el proyecto redunda al final en la operación. Entonces, no, y siendo el medio, la construcción, nuestro foco está más orientado al inicio y al final. Lo que ven ahí arriba en ese cubo blanco, bueno, es el modelo. Y ese modelo puede ser el modelo de cualquier cosa. Lo importante es entender que ese modelo debe estar hecho de forma tal que pueda ir evolucionando. Aquí les muestro. Hay un pequeño delay en la imagen, voy a pasar a una diapositiva siguiente. Aquí. Entonces, la intención es que el modelo, desde la etapa de diseño, pasando por la etapa de construcción, pueda llegar finalmente hasta la etapa de operación y mantenimiento, a través de una evolución natural del modelo, que puede ser desarrollado por nosotros, puede ser desarrollado por el proyectista, pero si todos conjugamos sobre la base de un protocolo de administración de información, digamos, eficiente, el modelo puede ir avanzando y modificándose, porque se va modificando, porque tiene usos distintos, porque tiene necesidades diferentes, ¿no es cierto?, en cada etapa. Y al final de todo este proceso, o sea, desde la etapa de diseño que va copiando y que va generando documentación y que en la etapa de construcción, que es cuando más información empieza a recibir, ¿no es cierto?, por modificaciones y por cambios y demás, y que llegue a tener un modelo, y que se llegue a tener un modelo as-built, y que después ese modelo as-built pueda recibir además la información, digamos, de data, que no es de construcción, sino es de operatividad, poderle devolver al propietario un modelo de operación y mantenimiento, digamos, como que es el desafío. O sea, la suma de todos estos modelos de distintas etapas, que no es un modelo hecho y luego otro, y luego otro, y luego otro, sino que el mismo modelo vaya evolucionando. Lo difícil es justamente eso, ¿no? Lograr que el proceso funcione, que los modelos se logren integrar y que al final tengamos el activo real y el activo digital, pero previsto de que pueda servir para operación y mantenimiento, ¿no? ¿Por qué? Aquí estas cifras seguro ustedes ya las han visto antes, ¿no es cierto? Dicen que por cada dólar que se invierte en la etapa de diseño es más o menos 20 en la etapa de construcción y entre 60 y 80 dólares en la etapa de operación y mantenimiento. Entonces, si yo puedo invertir 2 dólares, o sea, duplicar la inversión que tengo en diseño para bajar, digamos, X costo operativo de mantenimiento, la verdad que sí vale la pena. Entonces, porque además es muchísimo más barato que hacerlo en la etapa de construcción. Entonces, el BIM, al final, no es tanto un proceso de ingeniería, necesariamente. O sea, me refiero a ingeniería de diseño o ingeniería de infraestructura, ingeniería básica, arquitectura, sino es un proceso que impacta a toda la organización y que efectivamente impacta al negocio, ¿no? Esta frase que estoy colocando aquí es un proceso que impacta el negocio. Es una frase del ingeniero Juan Carlos Alfonso, que trabajó muchísimos años para Autodesk y hoy trabaja, bueno, en México, y lo que él pregona es eso, ¿no es cierto? En fin, el BIM no entra para que tú desarrolles únicamente en ingeniería, sino que ayuda a impactar el negocio independientemente de cuál sea la industria en la que tú estás, porque te va a ayudar un poco lo que yo explico en Ingeniero Rosas, a mejorar tus rentabilidades, ¿no? Entonces, es muy transversal. Y el uso de modelos, pues facilita, como vamos a ver en un momento más, muchas de las cosas que son necesarias más allá de la propia ingeniería de proyecto. Este framework o este marco de trabajo que nosotros hemos venido desarrollando y que sí, les comento, a veces lo vamos cambiando, lo vamos mutando, intenta graficar cómo es que distintas herramientas y distintos servicios o distintas necesidades o usos van apareciendo conforme el proyecto va avanzando, ¿no? En la esquina, en la columna de la izquierda,
Tenemos las etapas del proyecto, ¿no? Desde la etapa conceptual, la etapa de diseño, la etapa previa a la construcción, la licitación, la construcción, la obra y la operación y mantenimiento. Y también quienes requieren esa información, ¿no? Los proyectistas, en proyectos de infraestructura, digo bien, es muy fuerte digamos, la necesidad de socializar los proyectos, ¿no? Hay muchos proyectos que se interrumpen y se detienen por temas que no tienen que ver con ingeniería, ¿no? Y luego la etapa de las constructoras, ¿no? Entonces, todas estas entidades, sean públicas o sean privadas, todas van a pasar por el mismo ciclo de trabajo. Y luego, en sentido horizontal, tenemos cómo van irrumpiendo en cada una de esas distintas etapas, desde la generación de información bidimensional, que siempre va a existir, la información tridimensional, la información 4D con las simulaciones de construcción, ¿no es cierto?, los modelos BIM, ¿no es cierto?, los modelos DIM que llamamos nosotros cuando integramos información de distintas fuentes, ¿no? Y más allá de las tecnologías emergentes, como son pues la realidad virtual o la realidad mixta, que es un poco donde hoy por hoy nos toca estar investigando junto con la parte de diseño generativo, ¿no? Diseño generativo para edificaciones y también diseño generativo para infraestructura. Entonces aquí, como vemos, cada una de las cosas que yo pueda hacer en una determinada etapa también alimenta a la otra, ¿no? Hay unas que son un poco más largas, otras que son un poco más cortas, pero al final esto depende del uso que se le vaya a dar a la información que se vaya a generar. Entonces, perdón. Ahora, lo que les voy a mostrar aquí en unos minutos es una breve explicación de algunos proyectos sobre unas participaciones en las cuales nos ha tocado colaborar, ¿no? Vamos a ver primero un proyecto de un puerto. Vamos a ver también la situación de algo que nos tocó también colaborar en la etapa de la elaboración de la torre del aeropuerto de Lima. Algunos proyectos viales. Les voy a mostrar ahí unas cosas que hemos hecho bastantes con Municipalidad de Lima, principalmente. Y algunas otras ayudas o consultorías o soportes que hemos desarrollado con un par de entidades públicas también del Ministerio de Transportes y Corpac. ¿Okay? Bueno, vamos. El primer proyecto que les quiero mostrar y que viene siendo, repito, con mucho tema de muchas confidencialidades, por eso he tenido un poco que reducir muchísimo la información que les puedo mostrar. Bueno, es un proyecto que hoy le han cambiado de nombre y se llama Proyecto Muelle Bicentenario, que es la ampliación del puerto del Callao, lo que es el Muelle Sur, en su segunda etapa. Una inversión de 203 millones solamente para la construcción, los modelos los desarrollamos nosotros. El uso que se le dio fue ese que estamos viendo ahí, o sea, análisis y visualización. Y digo análisis y visualización, que a veces viene siendo un poco, digamos, no tan hemos difundido o a veces no se le da el suficiente valor de repente. Sucede que este proyecto, esta concesión se inicia hace muchos años con un proyecto aprobado que debía ser ejecutado. Bueno, pasa la primera etapa de ejecución, digamos, de la primera etapa del Muelle Sur. Pasan, si no recuerdo, algo así como, creo que 10 años, ¿no es cierto? Y de acuerdo al acuerdo de concesión, se tiene que ejecutar la segunda etapa de acuerdo a los planos que se hicieron hace 10 años. Entonces, lo que se hizo hace 10 años, y como contractualmente está escrito así, no necesariamente sigue siendo igual, por ejemplo, a lo que se tenga que ejecutar 10 años después. Entonces, si bien contractualmente el expediente tenía que ser exactamente igual para poder cumplirlo, obviamente la ingeniería podía ser mejorada y de hecho fue mejorada por un estudio de ingeniería. Entonces se enfrentaba a una situación un poco extraña porque se tenía que renovar nuevamente la concesión. Legalmente estaban obligados a hacerlo exactamente como estaba escrito en el contrato, pero se había mejorado la ingeniería. Cuando se hizo ese proyecto, esa ingeniería obviamente no tenía ningún modelo tridimensional. Fue ahí donde entramos a tallar nosotros y se convirtió esa información a un modelo digital con el objetivo principal, y ahí entramos un poquito a lo que es el Virtual Design Construction, ¿no es cierto? El objetivo principal de nuestro cliente era poder lograr la aprobación de las entidades gubernamentales para lograr la renovación de la concesión, ¿no es cierto? Como el objetivo del proyecto era justamente actualizar esa ingeniería, como ya les digo, y se necesitaba socializar el proyecto. Y me refiero a socializar, no digamos a hacer talleres en la calle y contarle a los pobladores del Callao cómo va a ser la mejora del proyecto, sino más bien explicarle a los funcionarios públicos que no necesariamente conocen de ingeniería de puertos, ¿no es cierto?, cómo es que va a ser la intervención de este proyecto, ¿no? Se desarrollaron modelos BIM sencillos,
de acuerdo al uso. Tampoco se trata de generar modelos demasiado elaborados con demasiada información que no sea útil, sino con la información únicamente necesaria para lograr justamente que esto suceda. De hecho, esto ya sucedió, el proyecto caminó bien, se desarrolló y hoy por hoy ya el concesionario tiene la renovación, ya se adjudicó me parece que a Mota Engil la ejecución de este proyecto y bueno, va a ir caminando. Entonces vamos a ver. ¿En qué consiste este proyecto? Obviamente es la ampliación del puerto. Tenemos el dragado ahí de 3 millones de metros cúbicos de concreto. Tuvimos que hacer un modelo, justamente. No existía información muy precisa de la batimetría de la zona, sin embargo, sí tuvimos que hacer un modelo para poder todo el tema del dragado con la extensión, ¿no es cierto?, del espigón existente y las modificaciones del proyecto de ingeniería que implicaban también modificar parte de la escollera existente. Entonces, este tipo de cosas, si bien son modelos sencillos, fueron súper útiles para, no solamente para, en algunos casos, también detectar algunas inconsistencias en el propio expediente nuevo, no el antiguo, sino en el nuevo, e incorporar esas mejoras ya dentro del expediente oficial que tenía que presentar el concesionario, ¿no? Luego de eso tenemos la plataforma de ampliación, ¿no es cierto?, del puerto, con toda la cantidad de nueva infraestructura que se iba colocando ahí. El proyecto es básicamente horizontal, ¿no es cierto?, y tiene ahí algunos postes de iluminación y algunas infraestructuras, digamos, complementarias al movimiento de los containers y demás, pero que fue una experiencia realmente bastante interesante. Como proyecto, sí es un proyecto, digamos, relativamente sencillo de modelar. Aquí en la siguiente diapositiva que va a aparecer, ahí está justamente ya el muelle, ¿no?, que tiene, pues, si no me equivoco, algo así como 4.000 toneladas de acero, ¿no es cierto?, una serie de pilotes ahí colocados, que todos fueron modelados, están correctamente colocados, ¿no? Ahí felizmente no hubo mayor problema. Los problemas en este proyecto estaban más en relación entre la plataforma y la escollera, pero el proyecto fue funcionando de manera muy fluida. Luego la incorporación de los equipos del puerto, con las nuevas grúas que se debían colocar, más las grúas del muelle, más las grúas del patio. Todo eso también fue, digamos, debidamente, pues, analizado, colocado, modelado y chequeado para ver si efectivamente todo estaba cumpliendo bien, porque habían si bien las tres principales eran como las que ya existían en la otra parte del muelle, las que iban dentro del patio sí son un tipo de grúa especial que, bueno, tuvimos que trabajar, tuvimos que modelarlas para poder lograr el objetivo, ¿no? Y finalmente ya la ampliación de operación del puerto con toda la cantidad de containers. Incluso se llegaron a hacer un tipo de simulaciones de capacidad digamos, de movimiento de ciertas cosas, pero eso ya fue a nivel, digamos, explorativo. Eso no fue parte del alcance, porque una de las cosas que también tiene mucho que ver con el BIM y la rentabilidad de un proyecto es poder no quedarnos en los modelos y extraer esa información, sino empezar a utilizar los modelos para hacer los análisis de la operación del elemento. O sea, me refiero a que hace un rato hablaba un poco del diseño generativo y de cómo hoy por hoy lo que nosotros andamos buscando ya es empezar a utilizar los modelos para hacer gestión de análisis de la operación de lo que estés haciendo, ¿no? Entonces, en el caso del puerto, ustedes saben que el movimiento de containers en un puerto son los que te generan un poco la rentabilidad, ¿no? Entonces, y a mayor rotación y menor movimiento, digamos, de estar moviendo containers que no estén almacenados y que los recorridos de las grúas sean lo más rápido posible, ¿no es cierto? Estábamos explorando un poco la manera de lograr hacer ese tipo de simulaciones. De hecho, al día de hoy eso es un poco complicado, pero de aquí a futuro los modelos digitales tienen que llegar a lograr generar ese tipo de simulaciones, ¿no es cierto? Que las decisiones que se tomen en cuanto a diseño y que tienen directamente que ver con la operación del modelo se hagan a través de una simulación dentro de la computadora. Y no me refiero a una simulación de una animación para ver qué bonito queda, sino de simulación de operación. Luego, este otro proyecto tiene que ver con el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no es cierto? El uso es muy similar. Como nosotros trabajamos mucho en la etapa de proyecto, tenemos, digamos, la fortaleza de poder desarrollar modelos de manera, digamos, relativamente rápida, me parece, para cumplir con los objetivos que el cliente requiere, ¿no? En el caso específicamente del app, que esto es lo que les quiero mostrar, ellos sí tienen implementada, digamos, un área BIM altamente técnica, ¿no? Altamente técnica que desarrolla modelos, bueno, están ahorita en plena ejecución de la parte de la pista y de la torre, ¿no? Y había una necesidad de generar una presentación, realmente una presentación,
una exposición del proyecto otra vez a un público no técnico, ¿no? Que también es importante. O sea, proyectos de esta envergadura pueden detenerse por cosas tan sencillas como que una población X que va a ser beneficiaria sencillamente no lo quiere, o que sencillamente es más fácil oponerse a algo que desconoces, ¿no es cierto? En la medida que se pueda transparentar la información de un proyecto y que se pueda comunicar de manera eficiente, el proyecto se viabiliza y continúa. Entonces, en este caso, lo que nuestro cliente, que en este caso fue Lab, requería era pues, comunicar eficientemente las obras que se tenían que generar, y ellos sí tenían modelos BIM. Pero ¿cómo muestras un modelo BIM altamente complejo a un actor no técnico? O cómo lo sacas del entorno absolutamente técnico, para explicárselo a alguien que no conoce de ingeniería aeroportuaria, ¿no? Entonces, lo que tuvimos que hacer ahí es tomar los modelos que estaban pues, bastante bien desarrollados, simplificarlos únicamente en el caso de la torre, ojo, ¿no? Y convertirlos a un formato que permitiera a casi cualquier persona a la cual ellos decidan darle acceso, entender claramente el funcionamiento del modelo que se estaba desarrollando. Otra vez, el lot sí es ciertamente bajo, de 100 a 200, pero lo que se buscaba era aquí sencillamente decir, bueno, así va a quedar la torre, que tiene una ingeniería súper compleja, pero había que simplificarla. Para lo cual, que es este modelo que les estoy mostrando aquí, ¿no? Este es un modelo que, si bien lo desarrolló el cliente a muchísimo detalle, había un modelo bastante pesado, difícil de manejar, pero que además también tenía la necesidad física de generar una maqueta, ¿no? Entonces, un modelo de ingeniería de diseño no es necesariamente útil para un proceso de fabricación digital. Entonces, nuestro rol aquí fue principalmente tomar esos modelos existentes, simplificarlos, para darle dos usos nuevos que además no estaban previstos. Perdón un ratito. Y esos dos usos no previstos era justamente uno, la comunicación con un actor no técnico, y la fabricación a través de la red de Fab Labs para poder generar, digamos, una maqueta de este proyecto. Y efectivamente los dos objetivos se cumplieron, ¿no es cierto? Se logró simplificar el modelo, se hicieron una serie de... Otra vez lo llevamos a una plataforma que de pronto, no sé si ustedes la conozcan, que se llama Sketchfab. Sketchfab es una plataforma de modelos en línea. Tiene un modo gratuito y un modo de pago, y que permite la visualización bastante eficiente de modelos. Es una plataforma realmente orientada a otra industria, a una industria de videojuegos en realidad, pero esa brecha entre los modelos técnicos y los modelos de videojuegos cada vez se va acercando más, y se están mezclando esas tecnologías de manera bastante interesante. Y digo bien, no es SketchUp, que quizás es el programa que ustedes conocen, el que desarrolla el modelo, sino Sketchfab, de FAB, de fabricación. Una plataforma bien interesante. Luego, en otro caso, también, y también tiene que ver con temas aeroportuarios, en una situación más o menos similar a la que nos tocó participar junto con Distriluz, en la etapa de necesidad del equipo técnico, del equipo de arquitectos e ingenieros de Corpac, para que ellos puedan interactuar con modelos digitales. Una de las principales resistencias que existe cuando uno empieza a implementar BIM, son los temores naturales, ¿no es cierto?, de una tecnología que no conoces y que atemoriza, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el uso o el conocimiento en el uso de herramientas. Lo que nos tocó aquí fue soportar, o sea, darle soporte, me refiero, al equipo de Corpac a través de Profile Consulting Group, que fue quien nos puso en contacto, y yo tuve que estar a cargo de esa capacitación. Ellos tenían la necesidad, o tienen un proyecto de puesta en valor o remodelación del proyecto del aeropuerto de Velasco Astete del Cusco. Entonces, ellos tienen claro de que necesitan contar con modelos. Es un proyecto que lo hacen ellos mismos, o sea, no es un proyecto que se desarrolle por fuera, lo hace el propio equipo técnico. Y tenían las ganas, la decisión de desarrollarlo sobre un modelo digital, pero desgraciadamente no conocían las herramientas. Entonces, nuestra participación aquí tenía que ver con explicarles, enseñarles a ellos a poder hacer un modelo sencillo de levantamiento de ese aeropuerto.
porque el proyecto como proyecto de remodelación y de ampliación sí le competía a un tercero, una licitación que se hizo para el diseño. Entonces, lo que se hizo aquí fue capacitar al equipo técnico de Corpac a desarrollar algunos modelos sencillos y tomamos como base el estado original del aeropuerto. Porque curiosamente, tienen ellos en la información de su propio activo, ¿no es cierto?, muy desactualizada, ¿no? Habían planos físicos de los años 50 de cuando se hizo este aeropuerto y no había información certera de cómo era efectivamente ese terminal. Entonces lo que se hizo fue validar ciertos datos de información con la que ellos contaban. Desgraciadamente no se pudo hacer el levantamiento digital a través de nube de puntos o de técnicas de fotogrametría, sino que se tuvo que contar con mediciones, con cosas un poco más tradicionales, pero sí logramos que el equipo de ingenieros de ellos mismos hagan una suerte de modelo digital del estadio original del terminal, que tiene un uso muy interesante porque se planteó para que siente las bases de que este modelo luego pueda ser incorporado el modelo de la remodelación y que pueda servirles a ellos más adelante para la operación y mantenimiento. Entonces fue una experiencia interesante porque, bueno, el proyecto es relativamente sencillo desde el punto de vista geométrico, pero escondía una serie de cosas con ciertas complejidades que incluso a Revit le costó un poquito desarrollar ciertas partes, pero igualmente el soporte que dimos aquí cumplió los objetivos, ellos quedaron contentos, han seguido trabajando, este modelo ha servido porque además lo llevamos también a InfraWorks y se hicieron simulaciones con toda la parte de la topografía de la pista de aterrizaje y se hicieron algunos otros estudios más ya de la mano de otro especialista dentro de todo lo que es la infraestructura más allá de la edificación, ¿no? Luego, también nos tocó hacer un ejercicio muy parecido en el caso del proyecto de la línea 2 con el equipo técnico, en este caso ahora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La necesidad era muy parecida. Ellos tienen, de hecho, una obra en ejecución ya. Cuando hicimos esto no estaba todavía ejecutándose. De un proyecto que otra vez, por alguna razón extraña, yo no lo logré entender bien, estoy casi seguro que quienes han desarrollado el proyecto, que es una consultoría, sí tienen modelos digitales, pero los funcionarios del ministerio no tienen acceso a esos modelos, y entonces ellos querían poder, digamos, monitorear los avances de la obra a través de un modelo digital. Entonces, otra vez se hizo un ejercicio parecido al del caso anterior de los aeropuertos, pero en este caso en esta línea de metro, que es la línea del metro 2, que también se logró hacer. Se tomaron un par de estaciones tipo para explicarles cómo desarrollarlo. Ellos rápidamente entraron en contacto con la herramienta, lo pudieron empezar a modelar con la información que ya se contaba. Y si bien anda un poco retrasado, digamos, el modelo digital respecto a la ejecución, me refiero al modelo digital del Ministerio de Transportes, ¿no? Del lado del constructor, esa es otra historia. Ellos también entendían la necesidad de que esta experiencia tendría que funcionarles no solamente para este proyecto, sino para muchos otros más, ¿no? Como seguramente ustedes también ya conocen. En proyectos viales, lo mismo. Hay una serie de usos y de necesidades, como por ejemplo detección de interferencias en temas ya no necesariamente de ingeniería, sino de integración con el entorno de distintos proyectos. Y aquí lo que hicimos con este cliente fue generar todo un mapa interactivo con distintas obras utilizando la tecnología de Google Maps enlazada con modelos digitales para que se puedan, a través de esta misma plataforma, cualquier funcionario en este caso, SEMAPE, ¿no?, puedan ellos previsualizar rápidamente, en lugar de revisar 50.000 planos de expedientes, revisar cómo están los proyectos a los cuales nosotros hayamos tenido participación y poder ir revisando cada uno de ellos desde el modelo digital. Esto conlleva el desarrollo, por supuesto, de cada uno de los modelos. La lista aquí está, bueno, ahí la ven. Todos esos puntos en la ciudad de Lima son proyectos que hemos desarrollado de manera digital. Algunos ya están ejecutados, otros están por ejecutarse. Pero facilitamos la información para que la incorporación a mi proceso metodológico de modelos digitales no sea tan traumática, ¿no? Puedan ellos rápidamente sentir un beneficio
tangible, ¿cierto?, de cómo utilizo yo un modelo digital que puede parecer que es netamente una figurita, ¿no? Como las dos figuras que yo estoy colocando ahí, ¿no? Estas, por ejemplo, corresponden a un proyecto reciente, déjenme verlo bien. Esto es, por ejemplo, y es muy interesante porque este es un viaducto sobre la Avenida La Marina encima de la Avenida Universitaria, esas dos imágenes que ven por ahí. Y que está debidamente conciliado y compatibilizado con el proyecto de la línea 4, si no me equivoco, que creo que es la que va por la Marina al aeropuerto. Entonces, esta ingeniería está desarrollada a través de un modelo digital y que ha contemplado ese otro proyecto que ni siquiera es de la municipalidad. Entonces, en su momento, como esto todo está georreferenciado y todo calza, cuando llegue ese proyecto va a calzar exactamente aquí. Entonces, si bien el primer uso estaba pensado únicamente digamos, como informativo, al existir el modelo, este modelo pues empieza, como dije al comienzo, a ser útil en la medida que puede ir evolucionando a distintas etapas de proyecto, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que quería mostrarles. Y Paul me había pedido, Paul Correa, el arquitecto Paul Correa, que es colaborador también de Distriluz, me había pedido que les mostrara algo de... Esto sí es más un poco de... Si bien es un escenario muy parecido a lo que les acabo de explicar, o sea, la utilización de modelos digitales para identificar distintos tipos de problemáticas, ¿no? Ya sean sociales, ya sean técnicas, ya sean de diseño, ¿no? En distintos momentos. Miren, déjenme un segundo. Este es un proyecto que hicimos hace muchos años, pero que tiene que ver un poco con el rubro de la empresa de Distriluz. Quizás, no sé si ven ese símbolo, no sé si alguna vez hayan oído hablar de esa empresa y de ese proyecto. Creo que probablemente sí, ¿no? Sí, la central hidroeléctrica, ¿no? Sí. Probablemente, creo que sí conocen esa empresa, ¿no es cierto? Y sí conocen este proyecto en particular. No hay manera, ¿no es cierto?, de saber qué cosas hacen la gente detrás. La gente que yo conocí cuando hicimos estos proyectos son personas pues de primerísimo nivel, ingenieros de mucha calidad, ¿no? Entonces, fíjense, si bien cuando hicimos este proyecto, y que es de hace varios años, como les digo, no estuvo pensado con un fin BIM, o sea, así puro y duro. Sí nos tocó integrar modelos de distinto tipo. Bueno, está saliendo con un pequeño delay, pero yo les voy explicando conforme va saliendo. Trabajamos con información topográfica, muy, muy compleja y muy, muy larga. ¿Para qué? Para poder analizar el comportamiento de la cuenca y hasta dónde afecta digamos, el proceso de embalse y las descargas de la hidroeléctrica, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un proyecto muy grande, ¿no? Al margen del tema que ya todos ustedes conocen, ¿no es cierto? Yo estoy hablando netamente del tema técnico. ¿Cómo es que un proyecto de esta envergadura, que debería ser beneficioso para todo el mundo, al final terminó como terminó, pero desde el punto de vista de ingeniería sí fue correctamente analizado, ¿no? Entonces teníamos información de los modelos, pero interpretarlo no de esta manera, sino interpretarlo únicamente a través de los planos, no sé, de civil que tenían, no era la mejor opción. Entonces, este modelado que se hizo de toda la hidroeléctrica, es decir, como repito, desde la parte más baja de la zona de descarga hasta la zona del embalse, con incluso la simulación de las caídas de agua y el comportamiento sobre todo de la inundación del otro lado de la presa, fue un desafío muy, muy grande, porque además también este mismo modelo sirvió para planificar digamos, el plan de ataque de construcción con las ventanas de toma del túnel de conducción, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver un poquito más adelante en el video, ¿no? Si bien el modelo en algunos aspectos puede resultar un poco rudimentario el día de hoy, en su momento sí implicó un desarrollo pues bastante complejo con la tecnología disponible en ese momento, ¿no? Hoy por hoy cuando hicimos esto, pues no había InfraWorks, ¿no es cierto? Fue bastante más laborioso de lo que sería el día de hoy, pero los objetivos y los usos por los cuales se hizo el modelo, pues se superaron largamente, ¿no? Acá, por ejemplo, un poquito más adelante, aquí, por ejemplo, se empieza a hacer el análisis desde el punto de vista de ingeniería y de comunicación, de cómo es el esquema de funcionamiento de la central, ¿no? Tiene una pequeña central eléctrica a pie de presa, tiene
y tiene luego el túnel de conducción hacia la zona de turbinas, ¿no? Listo. Bueno, eso era un poco lo que quería contarles hoy. Y, no sé, estoy listo para sus consultas, sus dudas. Muchas gracias, Martín. Muy interesante todo el material y el enfoque que nos has podido compartir. A continuación, vamos a hacer unas 3 preguntas que nos han hecho llegar los asistentes. Sí, claro. Voy a compartir mi pantalla. Recordarles a todos que estamos usando la plataforma Slido. Por acá pueden hacernos las consultas. La primera pregunta, Martín, nos dice Diego Castillo. En preinversión se evalúan diversas alternativas en base a un diagnóstico, riesgos, costos. ¿Qué usos BIM o DIM recomendaría para seleccionar la mejor alternativa? Mira, ahí vuelvo otra vez al concepto básico, ¿no? O sea, la necesidad de información la da cada proyecto. Entonces, sea BIM, sea DIM, sea CAD, sea lo que sea, el modelo que se ejecute tiene que estar alineado a poder lograr, digamos, el objetivo que el cliente necesite, ¿no? Por ejemplo, yo no lo puse aquí, pero otra vez con Proinversión, por ejemplo, nos tocó colaborar con ellos recientemente en un proyecto de una planta de tratamiento de aguas residuales en Puerto Maldonado, ¿no? ¿Qué necesidad había ahí, por ejemplo, no? Ustedes saben que estos proyectos en la etapa pues, de preinversión parecen más proyectos de economía que proyectos de ingeniería, ¿no? Siendo que la ingeniería es la que va a hacer que esos proyectos funcionen, a veces hay mucho dato técnico económico. Entonces lo que hicimos para soportar ese proyecto fue desarrollar otra vez modelos digitales sencillos que permitan entender la ingeniería compleja de una planta de tratamiento que tenía, bueno, además de la planta de tratamiento, una serie de mejoras en el alcantarillado en toda la ciudad de Puerto Maldonado, para lograr que el proyecto, por ejemplo, consiga los postores que quieran participar en el proceso que está promoviendo Proinversión. Entonces, al final, no se valoran, por ejemplo, costos, porque eso ya estaba dentro del plan económico, sino que estaba tan concentrado en eso que nadie entendía el proyecto, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo impacta? ¿Cómo funciona? Entonces, ahí el uso del modelo era principalmente orientado a que quien tiene que poner el dinero o quien tiene que, digamos, hacer viable que eso efectivamente se ejecute, se construya y empiece a operar, había un vacío ahí de información, entonces los modelos llenaron ese vacío. La verdad que la pregunta es bien compleja, pero al final el modelo tiene que cumplir el objetivo que el cliente requiera. Gracias, Martín. Por lo que te escucho, tu postura sería que quizás en la etapa de preinversión el uso de BIM o DIM no debería ser, o debería ser más profundizado, o quizás no tan llevado hacia la ingeniería, sino más a la viabilidad económica. Lo que pasa es que normalmente en esas etapas la ingeniería realmente también siempre es bien básica, ¿no? Pero aún siendo básica, la generación de los modelos nos ha ayudado a nosotros a identificar más de una vez problemas en esa ingeniería básica, ¿no? Y eso ayuda justamente a que ya los otros actores económicos del proyecto que tratan de hacer que camine, identifiquen esos problemas ahí, en esa etapa, y no más adelante cuando, por ejemplo, están elaborando el expediente técnico, ¿no? Gracias. Tenemos otra pregunta de Fernando Rabanal. Nos dice, ¿cuáles son las lecciones aprendidas en la implementación BIM en proyectos de infraestructura que puedan replicarse eficientemente en el sector eléctrico o electricidad? Ya. Bueno, las lecciones aprendidas es que siempre es un proceso dedicado, ¿ya? No existe una única receta. Es decir, lo que nos ha funcionado, por ejemplo, para implementar BIM en una oficina de diseño de arquitectura, no necesariamente funciona de la misma manera, por ejemplo, para lo que les he mostrado, por ejemplo, con Corpa, con lo que les he mostrado, por ejemplo, con DP World, ¿no? Pero sí, entendiendo el concepto que yo ponía de mantener, digamos, ciertas cosas que sean, no digamos, inamovibles, pero que sí tengan, digamos, márgenes de variabilidad, ¿no? Como la plataforma de Volkswagen, ¿no? Que tiene una parte que esto es sí o sí, es así, y lo demás puede ser variable, pero te ayuda a determinar hasta dónde puedes estirar y dónde puedes acortar. En el caso de infraestructura, diría yo que sí es un poco más complejo, ¿no? Porque los proyectos son abiertamente muy diferentes, ¿no? En edificación, que es donde quizás BIM tiene más
más penetración o es un poco más, está un poco más desarrollado, porque todos los proyectos son, vamos, relativamente similares, ¿no? Niveles y elementos verticales que se van apilando unos sobre otros. En el caso de infraestructura son más bien tendidos horizontales, con muchas diferencias. No es lo mismo el puerto que el puente, que el tendido de la red. Entonces, es complicado. Gracias, Martín. Y por último, según su experiencia, ¿qué recomendaciones puede dar a las instituciones públicas para que sus proyectos sean exitosos en la etapa de operación y mantenimiento? Y dice, desde la preinversión. Por Juan Pablo González. Bueno, mientras más temprano ingresen a cualquier proyecto los modelos digitales, mejor va a ser el resultado al final, ¿no? En cualquier aspecto, en aspecto de diseño, en aspecto de construcción, en aspecto de presupuesto, y eso hay que irlo llevando así, evolucionando, como digo yo, como si fuera un Pokémon, ¿no es cierto? Va evolucionando, hasta que llegue la etapa de operación y mantenimiento. Si la obra está ejecutada, ya está puesta, y empiezas a hacer un modelo, pues ya entraste espantosamente tarde, ¿no? Mientras más temprano entren los modelos, mejor. Listo, muchas gracias. Martín, a nombre del Grupo Distriluz, agradecerte por tu predisposición y tu tiempo para con nosotros. Estamos seguros que todos los asistentes van a sacar provecho de la información y seguramente podrás absolverlos cualquier consulta en posterior contacto que hagan contigo o con tu empresa. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias por la oportunidad, reitero mi agradecimiento y bueno, y éxitos en el evento que está súper interesante. Gracias Martín.